Vamos a comenzar en esta semana y la siguiente una parte fundamental en ingeniería, y es que la dinámica para el ingeniero civil tiene importancia en tanto fundamentalmente a los problemas de vibraciones. Ya veréis en cursos más avanzados cómo las limitaciones que puedan aparecer en una estructura debido al incumplimiento de un estado límite de servicio asociado a vibraciones la puede dejar fácilmente en fuera de juego. Esta situación ocurre frecuentemente en estructura metálica. Y este es uno de tantos ejemplos que se podría enunciar. El ingeniero civil no suele verse involucrado en el diseño de mecanismos o en elementos que necesitarían más un desarrollo avanzado de los temas que hemos visto de cinemática del sólido rígido, dinámica del sólido rígido, etc. Pero sí va a tener que enfrentarse a problemas, como digo, de este tipo, tanto en un grado de libertad como en múltiples grados de libertad que veremos la semana que viene. El contenido de este capítulo va a ser el siguiente. Vamos a ver una introducción, que es un sistema de un grado de libertad. Veremos la ecuación del movimiento y veremos que esa ecuación del movimiento no va a ser otra cosa que una ecuación diferencial ordinaria de tipo lineal. Por lo tanto, antes de comenzar este capítulo, se aconseja dar un repaso a lo que el alumno conoce sobre ecuaciones diferenciales de tipo lineal. Esto normalmente se estudia en cursos anteriores y por si no se ha visto o se desea repasar, hemos dejado unas notas y unos vídeos para esto. Es una parte fácil, pero nos va a permitir correr más en esta parte ya que no es más que un problema matemático, ¿vale? Después veremos vibraciones libres, que son aquellas que se presentan en ausencia de un forzador o de una fuerza. Veremos entonces dentro de vibraciones libres no amortiguadas, vibraciones libres amortiguadas, y finalmente la determinación del amortiguamiento experimentalmente, de la tasa de amortiguamiento experimental, objeto, y esta parte será objeto del tercer taller de la asignatura, para el cual pues os vamos a dejar diversos datasets procedentes de unos dispositivos que os enseñaremos. Normalmente esto lo hacíamos en clase también, pero os lo enseñaremos mediante vídeo. Instrumentado con acelerómetros baratos y con o bien tanto Raspberry Pi, dispositivo Raspberry Pi o Arduino, y bueno, son datos de verdad, pero cada uno tendrá que trabajar con los suyos, ¿vale? En la cuarta parte veremos vibraciones forzadas, qué ocurre cuando aparece una fuerza con una determinada forma en el dominio del tiempo. Vamos a ver vibraciones forzadas primero no amortiguadas y después vibraciones forzadas amortiguadas. Pues bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces viendo una pequeña introducción. ¿Qué es un sistema de un grado de libertad para nosotros? ¿Y qué vamos a estudiar exactamente en este capítulo? Bueno, pues el problema básico que vamos a estudiar lo vamos a plantear con un dibujo clásico en el cual vamos a representar una masa. Voy a poner así una pared y en esta pared, con la representación clásica también, ¿vale? Pues vamos a poner una masa que tiene unas ruedas. Esa masa, voy a ponerlo así, ¿vale? Y va a ser una masa, perdón, vamos a ponerlo así. Bien, esto es una masa M y vamos a suponer que está en ese momento, en ese instante, en reposo, pero no está aislada. Es decir, aquí lo que va a tener es un muelle en lo que se llama longitud natural. Es decir, en esta posición, aunque yo dibuje aquí ahora el muelle no está cargado. Este muelle tiene constante K. Y otro elemento fundamental que es el amortiguador. El amortiguador es un elemento que vamos a ver que genera una fuerza proporcional a la velocidad del movimiento. En esta situación inicial, el amortiguador, vamos a representar así, es un amortiguador viscoso de constante C. Bien, sobre esta masa vamos a definir una posición de reposo. Y la posición de reposo, pues simplemente si decimos que en esta situación no hay velocidad ni hay desplazamiento, vamos a asumir que esta masa se desplaza en la dirección horizontal. Por lo tanto, necesitamos una coordenada, y aquí la voy a poner
Fijaros, vamos a hacer una cosa. Voy a dibujar esta posición y ahora voy a dibujar una posición ligeramente desplazada. Ligeramente desplazada va a ser esto que voy a dibujar aquí. Lo pongo aquí abajo, pero lo que voy a hacer va a ser generar la sensación de avance de esta forma. Para no dibujar más. ¿Vale? Fijaros. En esta posición inicial, si yo trazo una línea donde la masa estaba en reposo, lo puedo hacer así, por ejemplo, esta línea de referencia, pues observamos que esto será en el instante t igual a 0, y esto es en un instante t, en la cual aquí hay un avance que vamos a llamar x de t. ¿Vale? Por lo tanto, definimos el grado de libertad de este sistema, que va a ser x de t, definimos x de t como grado de libertad que va a tener nuestro sistema. ¿Vale? Fijaros que además sobre este sistema puede estar actuando una fuerza. Por lo tanto, aquí debo de poner también una fuerza que en el instante inicial y en el instante final no tienen por qué ser iguales en cualquier instante. Aquí tendríamos una fuerza P asociada al instante t0, pero aquí, de manera general, vamos a tener P de t. Vamos a hacer una lista de los ingredientes que tiene nuestro sistema y, por una parte, K, ¿vale? Este término se va a llamar, por eso lo pongo con 3 rayitas, rigidez. Este término C se va a denominar amortiguamiento. Y finalmente nuestro grado de libertad, la fuerza P de t, es la fuerza, o también se le llama el forzador, término de fuerza. Y finalmente, el propio x de t que hemos definido como grado de libertad. Bueno, pues, debido a una posición x de t que no esté en reposo, inmediatamente van a aparecer aquí y aquí unas fuerzas de restauración, es decir, unas fuerzas que se van a oponer a alguna característica del movimiento. Entonces, voy a cortar por aquí, y como eso es algo que puedo hacer aquí muy bien, voy a cortar, fijaros, así, ¿vale? Y vamos a poner el efecto que esas fuerzas hacen sobre nuestro sistema. Por una parte, aquí va a haber una fuerza de tipo proporcional a la constante a la rigidez del muelle, que, si os imagináis el muelle que ha tenido un incremento de longitud de x de t, puesto que aquí estaba en la posición de reposo, en la longitud natural del muelle, aquí habrá una fuerza hacia atrás, ¿vale?, que le voy a llamar Fm y que depende del tiempo, ¿vale? Fm de t, ¿de acuerdo?, va a ser la fuerza debida al muelle. Y además, debido a que hay movimiento, hay una fuerza que se va a oponer, que es viscosa, y es proporcional a la velocidad del movimiento. Es esta fuerza del amortiguador, ¿vale? Y le voy a llamar, por ejemplo, fuerza del amortiguador de T. Aquí tendremos entonces fuerza del amortiguador de T, ¿vale? En la dirección horizontal, este es nuestro único grado de libertad para nuestro sistema, y nuestro problema ahora será determinar cómo se mueve esta masa. Pues bien, para eso ya tenemos aquí todos los ingredientes, lo único que nos faltaría es indicar que esta Fm que va hacia este lado, ¿de acuerdo?, si yo le tengo que poner un sentido vectorial, con el eje Y hacia allá, la fuerza P de t va hacia allá, ¿vale?
Pero Fm en vector será menos k por x de t en la dirección y, ya que la dirección y voy a tomar este vector unitario, ¿vale? Es decir, es una fuerza que va hacia acá, como vector. Y la fuerza en A como vector será menos c por x punto de t en la dirección y, ¿vale? En general, si esta longitud inicial del muelle se la denomina L0, ¿vale? Si en algún momento hubiésemos tomado nuestro grado de libertad medido desde aquí, es decir, desde esta pared, ¿vale? Esto es L, habría que cambiar un poquito esto porque lo que hace que el muelle coja fuerza es el desplazamiento respecto a la longitud de equilibrio, con lo cual es normal que veamos en algún contexto que la fuerza del muelle, el módulo, vale K por L menos L0. ¿De acuerdo? Pero no es más que tener en cuenta desde qué posición. Nosotros lo vamos a hacer desde el punto de vista más sencillo, que es aquí, ¿vale? Bien, pues entonces, ¿cuál será la ecuación del movimiento? Vamos a verlo a continuación. Vamos a pasar ahora a ver la ecuación del movimiento en sí, y no es más que expresar la segunda ley de Newton, suma de fuerzas en la dirección horizontal igual a masa por aceleración, pero teniendo en cuenta que todo lo vamos a describir en función de x, ¿de acuerdo? La suma de fuerzas, como estamos viendo aquí, pues va a ser esta fuerza, ya lo podemos hacer ya directamente en la dirección y, ¿vale? Y omitir este vector y, pero la suma de fuerzas claramente va a ser la fuerza P de t menos k por x de t menos c por x punto de t igual suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Si ahora pasamos todo lo que tiene x o derivadas de x a un mismo sitio, ¿vale? Pues la ecuación a la que llegaremos es, simplemente lo voy a reordenar, voy a darle la vuelta y pondremos lo siguiente: m x dos puntos más c x punto más k por x, ya estoy prescindiendo del x de t, ya sabemos que x es una función de t, es igual a nuestro término de fuerza. Bueno, pues esta ecuación es la ecuación básica del sistema de un grado de libertad en vibraciones, y es de lo que nos vamos a ocupar en resolver. Fijaros que en este sistema, pues resolver esta ecuación es un problema matemático, que lo vamos a ver inmediatamente. Claramente, ¿de qué tipo de ecuación es? Pues sabemos que esto es una ecuación diferencial, ¿vale? Porque la función x es la incógnita. Es una égodo de tipo lineal, de coeficientes constantes, puesto que la masa, el amortiguamiento y la rigidez son términos constantes en todo el movimiento. Y además es no homogénea, porque tiene aquí un término de fuerza. Pues bien, resolver este problema es algo que vamos a hacer y lo vamos ya directamente a llevar a la práctica. Es decir, vamos a tener una parte que vestirnos de matemáticos, resolverla, pero enseguida vamos a tener que obtener conclusiones ingenieriles que, como digo, veréis que tienen consecuencias importantísimas en los diseños. Vamos entonces a comenzar a plantearnos la resolución de estas ecuaciones de movimiento. El primer caso, que es el más sencillo, es aquel en el que si P de t es igual a 0, ¿vale? La ecuación será homogénea y diremos que estamos en vibraciones libres, que físicamente pues no es más que
Imaginaos este sistema que a través de una fuerza yo lo saco del equilibrio, lo desplazo una cierta cantidad X barra y lo suelto. Y desde ese instante quiero observar su evolución. Durante toda esa segunda parte, cuando lo he soltado, no hay término PDT. Por tanto, estaremos en vibraciones libres. Y si PDT es distinto de cero, se llama en general que estamos en una situación de vibraciones forzadas. El estudio, entonces, clásico, que es lo que nosotros vamos a abordar, pasa primero a estudiar esta ecuación bajo hipótesis de PDT igual a cero, o sea, en vibraciones libres. Vamos entonces a comenzar ahora estudiando, en tercera parte, vibraciones libres, y son aquellas que se dan cuando este término PDT no existe y es cero. Vamos entonces a ponerlo bien y vamos a resolver directamente una ecuación que, como veis, es una lineal de coeficientes constantes homogénea. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Pues vamos a plantearnos que, siguiendo el procedimiento general, x de t se pueda poner en general de la forma c1 por e elevado a lambda t. Por lo tanto, la primera derivada se va a escribir, voy a prescindir ya del x de t, ¿no? Una constante por lambda por e elevado a lambda t, y la segunda derivada se escribirá como c1 lambda cuadrado e elevado a lambda t. Si lo puedo escribir así, todo esto es una consecuencia. Lo que voy a hacer es sustituir aquí donde pone x dos puntos esto, donde pone x punto esto y donde pone x, pues vamos a poner a ver si somos capaces de despejar o decir algo de este lambda. Y lo que se forma entonces es lo siguiente. Voy a escribirlo de esta forma: c1 m lambda cuadrado e elevado a lambda t más c1 por c lambda e elevado a lambda t más c1 por k e elevado a lambda t igual a 0, y puesto que esto es igual a 0, no depende de la constante c1, la ecuación a la que llego es lo que se denomina, y además, perdonad, el e elevado a lambda t no puede valer 0. Si pasáis, eso no puede valer 0. Con lo cual me queda lo que se denomina el polinomio característico de esta ecuación diferencial, que es el siguiente: m lambda cuadrado más c lambda más k igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado, cuya solución general para lambda pues viene dada por menos b más menos raíz cuadrada de, voy a irlo haciendo, menos c más menos la raíz cuadrada de m cuadrado menos 4 km o 4mk partido por 2m. Bien. Fijaros, en la solución de este sistema se van a definir, perdonad, aquí hay algo que no he puesto bien, y es que aquí no es m, sino que es c, ¿verdad? Aquí, c cuadrado, ¿vale? El segundo término, era menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a, ¿vale? Bien, pues a partir de aquí se van a definir algunos términos que aparecen en esta solución. Fijaros, voy a apuntarlo así, voy a poner aquí una raya, y ahora lo iremos identificando. Por una parte, se denomina frecuencia angular natural. Vamos a ponerlo así: frecuencia angular natural, y se nota así como omega sub 0 a la raíz cuadrada de k entre m. Esto más adelante veremos también por qué es así. Esta frecuencia se expresa en radianes partido segundo, ¿de acuerdo? A partir de esta frecuencia angular natural se puede calcular el periodo del movimiento que se llamará t0 como 2pi partido por omega 0.
Y además se puede calcular también la frecuencia del movimiento F0, que no es otra cosa que la inversa del periodo, y esto se mide en segundos, no se escribe así en el sistema internacional, simplemente S, y 1 entre 3 ceros, este cero, esto se mide en hercios, o en ciclos, se llama también ciclos por segundo, ¿vale? Por otro lado, introducimos un parámetro que se va a llamar tasa de amortiguamiento. ¿Vale? Ahora entenderemos mejor por qué. Con la letra griega z será igual a este término c entre 2 veces raíz cuadrada de k por m. O lo que es lo mismo, c entre 2m omega 0. Pues bien, introduciendo estos términos, esta ecuación de aquí cambia y se puede escribir de la siguiente. Fijaros que donde pone c, ¿vale? Perdonad, en la solución de lambda, ¿vale? Yo puedo escribir lambda igual a, en función de esto, como menos z, omega 0, más menos omega 0, raíz cuadrada de z cuadrado menos 1. Vamos a llegar también a este resultado más adelante de otra forma, ¿vale? Pero fijaros que en general esto nos da lugar a voy a ponerlo, perdonad, para no comer la raíz, da lugar a dos soluciones, lambda 1 en general y lambda 2, ya que esta raíz más o menos, ¿vale? Y en función de cómo sea z, incluso podríamos tener soluciones complejas. En general, vamos a tener que x de t se va a poder escribir como c1 por e elevado a lambda 1 t más c2 por e elevado a lambda 2 t. Y como tal tendríamos la ecuación del movimiento. Bien, esto es, ya digo, en general, pero es preferible comenzar ahora, lo veremos ahora en la primera parte, estudiando vibraciones libres, primero no amortiguadas. Y vamos a resolver despacito, y de ahí van a ir saliendo estos sistemas omega 0, etcétera, de los que hemos hablado aquí. Vamos entonces a pasar ahora a hablar de vibraciones libres no amortiguadas. Como decía antes, vamos a comenzar estudiando primero esta ecuación mx dos puntos más k por x igual a 0. Es decir, es el caso en el cual no hay amortiguamiento. En este caso, si probamos una solución x de la forma e elevado a lambda t, lo que vamos a obtener es un polinomio característico m lambda cuadrado más k igual a 0. De forma tal que si despejamos lambda nos va a salir que vale lambda cuadrado igual a menos raíz cuadrada de k entre m. Y eso solo es posible con la unidad, lambda cuadrado igual a menos k entre m. Y eso hace que lambda sea más menos la unidad imaginaria raíz cuadrada de k entre m. A la raíz cuadrada de k entre m hemos visto antes que se le llama omega 0, ¿vale? Pulsación angular del movimiento o frecuencia angular del movimiento. Las soluciones así representadas se pueden hacer mejor en vez de con e elevado a lambda t con funciones seno y coseno y trabajar en variable real. X de t la podemos expresar como, lo voy a poner así, de la forma, por ejemplo, c1 por el coseno de omega 0t más c2 por el seno de omega 0t. Bien, esta ecuación, junto con condiciones iniciales, ¿qué son condiciones iniciales? Pues condiciones que se dan al inicio del movimiento, y es
que x en un instante t0 valga x0 y que x punto en un instante t0 valga una velocidad inicial v0. Bueno, pues con esas condiciones este movimiento se puede resolver y la forma de este movimiento pues es simplemente una senoide. Una vez que hemos determinado C1 y C2, por ejemplo, si nosotros determinamos simplemente, imaginad, ¿no? Por ejemplo, x en el instante inicial, ¿vale? Y x punto en el instante inicial vamos a poner que parte de una velocidad 0 y que aquí pues parte de una determinada cantidad. Voy a ponerle 1, por ejemplo. Pues con estas dos condiciones, con x punto en 0, con x en 0 igual a 0, pues directamente, perdón, x en 0 igual a 1 nos saldrá que c1 es igual a 1, ya que c2 por el seno de 0 vale 0, entonces me quedaría c1 igual a 1. Y con la primera derivada en 0 igual a 0 me saldría que c2 vale 0. Y claro, la primera derivada va a ser, aquí va a aparecer un seno, y aquí va a aparecer un coseno, ¿vale? El seno en 0 no me va a aportar información, pero aquí sí voy a poder tener que c2 es igual a 0. Si lo hacéis despacito, pues veréis que sale. Y en general, pues tendríamos x de t igual a 1 por el coseno de omega 0 t. ¿De acuerdo? Bien, este movimiento pues se puede representar en el dominio del tiempo y es muy sencillito, ya que tendríamos simplemente que poner una escala de ejes, donde aquí represento el tiempo y aquí represento pues la amplitud del movimiento. ¿Vale? Y es una función, como digo, en este caso, pues que se repite a sí misma. Las características de un movimiento que no tiene amortiguamiento es que esto que estoy haciendo así se reproduce indefinidamente. El movimiento, aquí lo estoy haciendo a mano alzada, ¿vale? Pero se puede, lo que ocurre en un periodo t0, t0 igual a 2pi partido por omega 0, lo que ocurre en un periodo se repite exactamente igual en otro periodo, se repite igual en otro periodo, y no hay atenuación ni pérdida de las características del movimiento. Bien, en este capítulo os hemos dejado algunos ficheros en Python para visualizar algunos de estos resultados que vamos teniendo. En este caso, este que se llama vibraciones de un grado de libertad sin amortiguamiento, pues simplemente cargamos NumPy, cargamos Matplotlib para poder representar gráficas, y en estos datos de entrada voy a dar una masa unitaria, una rigidez unitaria, y esto podéis cambiarlo, ¿vale? Pero en nuestro caso, bueno, pues si lo dejáis así, en x0 pongo 1, en v0 igual a 0, que es el caso que os he comentado, y la frecuencia angular veis que pongo raíz cuadrada de k entre m. El periodo amortiguado, el periodo del movimiento, ¿vale? En este caso es 2pi partido por v0. Esto de aquí no es necesario ponerlo, será más bien el periodo. Vamos a seguir avanzando y lo único que hago es que ahora, bueno, pues genero 20 periodos y represento la función, ¿vale? Coseno de omega 0t, ya que la constante b, como estáis viendo, va a salir 0, ¿vale? Pues bien, si lo ejecutamos, pues como veis nos sale un movimiento de unas características como he comentado antes. Se repite a sí mismo indefinidamente, ¿vale? Y es, digamos, lo vimos en su momento pues como un movimiento armónico, completamente armónico.